Profesionales están analizando la situación de las drogas en el país durante el primer Congreso de Tratamiento de Adicciones. La falta de datos actualizados y de centros de rehabilitación son las primeras falencias que saltan a la vista. Al igual que en otros países de la región, el consumo de drogas se encuentra en aumento, especialmente entre la población más joven, por lo cual médicos, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales participan del primer Congreso de Tratamiento de Adicciones del Paraguay. Y si bien el último estudio científico realizado en el país acerca de la realidad de las drogas data del año 2006, se conoce que es cada vez menor la edad en la cual los niños y jóvenes se inician en las drogas. Se estima que ya desde los 10 y 12 años se concreta el inicio de los niños en el consumo de drogas como el alcohol y el tabaco, pero en ámbitos marginales se dan a edades más tempranas, como en los que se encuentran en situación de calle. Por otra parte, los hombres lideran el consumo de la mayoría de las drogas partiendo desde el alcohol, pero las mujeres son quienes más consumen ansiolíticos y medicamentos controlados. También Paraguay lidera en la región el consumo de ansiolíticos en los jóvenes en edad escolar, pero la reina de las drogas sigue siendo la marihuana, la más consumida en Paraguay y el mundo, seguida del crack, conocida como Chespi. Las adicciones no distinguen clase social, ya que se observan adictos en todos los niveles, pero sí marca diferencias a la hora de recibir tratamiento. La gente marginada de un nivel socioeconómico desventajada no tiene los recursos para tratarse muchas veces, o acá localmente por falta de espacios. El mismo doctor Fresco va a decir en el Centro Nacional de Control de Adicciones, no tiene suficiente espacio. Otro aspecto preocupante es la falta de preparación de las comunidades educativas cuando se detecta que algunos alumnos son presa de adicciones. En ese caso, desde la propia Senad, afirman que es preciso tratar al estudiante como un enfermo y no un delincuente. Primero tenemos que llamar a nuestro centro de salud, a nuestro sistema de salud, y después también llamarle a la policía, a la Fiscalía de Menor, porque hay un tráfico. Sin embargo, si queremos ayudarle a ese adolescente, no le condenemos a que salga del colegio. Si sale del colegio, ese posiblemente puede convertirse en un vendedor de droga de sus compañeros. Y precisamente acerca de la educación que se debe brindar sobre el abuso de las drogas, nos acercamos a un grupo de niños provenientes de Itá que también llegó para participar del evento. Que es malo consumir y... Sí. ¿Cómo? Que es malo para los niños eso, consumir y eso. Para todo es malo eso. Ya. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Te hace mal, te hace estar loco eso. Esta problemática es analizada en el Congreso, que se extiende hasta el sábado en el Hotel Sheraton.